Precisamente para profundizar sobre los datos que arroja la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al maestro Edgar Vielma Orozco, es director general de Estadísticas Sociodemográficas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, maestro. ¿Cómo está usted? Juan, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes también por difundir esta información estadística relevante para el país, en este caso sobre las condiciones de ingresos y gastos de los hogares en los hogares mexicanos. Sin duda alguna, pues datos que arrojan muy interesantes y que parecen contrastantes con el optimismo que muestra pues el gobierno federal en cuanto a economía. Díganos, ¿cuál fue la metodología por la cual se llevó a cabo este estudio? Bueno, primeramente a través de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para la medición del ingreso y el gasto de la OCDE, de mismas Naciones Unidas, se recolecta todos estos principios y a partir de eso se diseñan los cuestionarios que se van a aplicar en los hogares. Adicionalmente a ello se selecciona una muestra probabilística, es decir, sustentada en un modelo matemático que nos permita llegar a 88,000 hogares distribuidos en el territorio nacional, con los cuales vamos a pasar 10 días con ellos preguntándoles sobre sus gastos y sus ingresos, literal una contabilidad de sus egresos e ingresos en ese hogar, ¿no? Y sobre eso es que podemos estimar precisamente lo que el día de hoy presentamos. Con estos resultados, ¿qué es lo que tendrían que hacer pues las personas encargadas de administrar los recursos, tanto las autoridades como también en casa? ¿Cómo interpretamos estos resultados? Bueno, sí, muchas gracias porque la información es muy importante y creo que tenemos una buena comunicación tanto con las autoridades federales y estatales precisamente para darles a conocer estos resultados, porque además recordemos que esta es fuente primordial para la medición de la pobreza en el país. Organismos como Coneval, a partir de la información que publicamos el día de hoy, genera los indicadores de pobreza, que por cierto los estará publicando el próximo día lunes 5 de agosto, y con eso vienen ya subsecuentes evaluaciones, por ejemplo, de programas sociales, entre otras cosas, ¿no? Pero sin duda esto es fundamental en entender de qué dependen los hogares para sobrevivir, porque por ejemplo ha habido la gran discusión del salario mínimo, ¿no? Que cuánto debe de ganar una persona, etc. Solo por darles una idea, ya actualmente el promedio de ingreso por perceptor diario es de 155 pesos. Se habla de la discusión si el salario mínimo debe de ser de 120 o 172, si no me equivoco, para el caso de la frontera. Ya actualmente en promedio los hogares están percibiendo 152 pesos por perceptor, es decir, por persona que recibe un ingreso. Entonces, ese tipo ya de elementos nos empieza a decir por dónde debe de ir algún tipo de política pública. Otro elemento fundamental, en el caso de los hogares mexicanos, casi en un 67.3% del ingreso total corriente depende de la actividad de trabajo, a diferencia de otros países donde la renta de la propiedad, es decir, llámese empresas, negocios, es mucho mayor. Aquí en el caso de México, ese rubro solo representa el 5.9% y el ingreso por trabajo representa el 67.3%. Es decir, todo lo que impacte de política pública en el ingreso por trabajo, sin duda va directo o repercute de manera inmediata a los bolsillos de los hogares mexicanos. Entonces también ahí está otra aplicación. Se ve el tema de las transferencias, es decir, tanto becas, beneficios de programas sociales, transferencias en especie de otros hogares. Entonces todo eso se ve también cómo impacta en la supervivencia de los hogares, porque resulta que el 15.4% de los 49,600 pesos trimestrales que recibe un hogar, el 15.4% depende de eso. Entonces, ese rubro sin duda también se tiene que analizar significativamente,
Y otro tema también fundamental es la amplia desigualdad que existe en nuestro país. Por ejemplo, en el primer decil, es decir, donde se ubican el 10% de los hogares con menor ingreso, ahí estos ganan 9,113 pesos de manera trimestral. Sí, es decir, estamos hablando de ligeramente más allá de los 3,000 pesos por mes. Pero si esto lo dividimos entre zonas urbanas y rurales, resulta que en el primer decil, en un área rural, se está ganando 5,900 pesos. Traducido de manera más común, menos 2,000 pesos de manera mensual para una familia que por ser área rural, pues no va a ser como en el resto del país, que en promedio es de 3,6, sino que inclusive va a elevarse a 5 personas en promedio de integrantes del hogar, que están percibiendo 2,000 pesos de manera mensual, el conjunto de las 5 personas. Entonces, todos estos indicadores ya nos van dando luz de todo lo que sin duda es necesario transformar en nuestro país. Así es, maestro, así es, datos reveladores que marcan enormes diferencias en el ingreso aquí en nuestro país. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada esta noche, maestro Bielma, un gusto saludarlo. A sus órdenes, que tengan muy buena noche, ustedes, su auditorio. Un fuerte abrazo a todos por allá.